Con respecto a la formulación de los óxidos, cuando hablamos de formulación es justamente cómo escribimos la fórmula, ¿cierto? Cómo escribimos la fórmula de los óxidos. Entonces, de acuerdo a lo que ya les había mencionado, escribimos primero el nombre del metal, ¿sí? Les decía yo que en una fórmula química, por lo general, se empieza por el elemento más electropositivo, es decir, el que tiene menos valor de electronegatividad, ¿sí? Es eso, el que tiene menos valor de electronegatividad. Y después escribimos el oxígeno. Esto aplica para óxidos básicos y para óxidos ácidos, no hay diferencia. Y luego lo que vamos a hacer es intercambiar los números de oxidación y los vamos a colocar como átomos, ¿sí? Intercambiamos los números de oxidación y los vamos a colocar como subíndices para determinar la cantidad de átomos. Bueno, aquí hay algo bien importante. El número, aquí aparece M2 o M. ¿Por qué de esta manera? Porque el oxígeno siempre tiene como número -2. Entonces, sin importar la carga, si es positiva o negativa, el 2 siempre va a corresponder a la cantidad de átomos del metal o del no metal, eh, teniendo presente que el número de oxidación del oxígeno es 2. Ya el número de oxidación del metal, pues lo estaremos mirando con los ejemplos que vamos a desarrollar. Esto, para poder determinar las fórmulas, vamos a necesitar la tabla periódica, porque allí es donde vamos a encontrar los estados de oxidación de cada uno de los elementos. Entonces, sin la tabla periódica, pues sería muy complicado que nosotros pudiéramos formular cualquier tipo de compuesto, ya sea óxido, hidróxido, ácido, bueno, el que sea, igual vamos a necesitar de la tabla periódica. Entonces vamos a mirar algo, vamos a hacer algunos ejemplos, pero necesito pues que ustedes tengan allí a la mano su tabla periódica. Los que no la tienen, un minutico para que la busquen. Para los que todavía siguen sin tener en casa su tabla periódica, chicos, por favor solicitarles porque este periodo vamos a estarla utilizando bastante, bastante, bastante. Entonces, si todavía no la hemos ubicado, no la hemos conseguido, por favor a la brevedad posible. Los que ya tienen allí su tabla van a buscar donde dice estados de oxidación, ¿sí? Van a encontrar estados de oxidación en su tabla periódica y voy a estarles preguntando por los de algunos elementos para que vayamos relacionándolos con esto. Entonces, miremos, por ejemplo, estados de oxidación del carbono. El carbono es el elemento número 6 en la tabla periódica. ¿Qué estados de oxidación tiene? De los que tienen allí su tabla, que me digan, por favor. 2, muy bien. ¿Y cuál otro? Exacto, 2 y 4. Esos son los estados de oxidación del carbono. 2 y 4, muy bien. Busquemos el del sodio, número 11, elemento número 11 en la tabla periódica. 1, muy bien. El estado de oxidación del sodio es 1. Busquemos el de el calcio, elemento número 20. 2, muy bien. El estado de oxidación del calcio es 2. Busquemos el del aluminio. Perfecto. 3. El oro, elemento número 79. Oro. 1 y 3. Muy bien. 1 y 3. Perfecto. Y por último, el cloro. El cloro, elemento número 17.
Ok, 1, 3, 5 y 7. Tiene 4 estados de oxidación. 1, 3, 5 y 7. Perfecto. Bueno, con los estados de oxidación podemos darnos cuenta también cuántos óxidos se pueden formar con cada uno de los elementos. ¿Por qué? Porque se forma un óxido por cada estado de oxidación, ¿sí? Un óxido por cada estado de oxidación. Entonces vamos a ir mirando acá cómo es ese proceso. Entonces tenemos el sodio que se los había mencionado. El sodio, dijimos que el estado de oxidación del sodio es +1. Siempre el elemento que acompaña al oxígeno va a tener el estado de oxidación positivo y el oxígeno siempre va a ser el negativo. Recuerden que manejamos positivo y negativo, ¿cierto? De acuerdo a las normas de los números de oxidación que nos dicen que la suma de esos números nos debe dar 0. Entonces, el sodio es +1 y el oxígeno es -2. El sodio es +1 y el oxígeno es -2. Ahora, ¿cómo formulamos este óxido? Dijimos que intercambiamos los números de oxidación y los pasamos como átomos. Entonces, el oxígeno es -2. Aquí no tenemos en cuenta si es positivo o negativo, solamente el número, no la carga, el número. Entonces, el 2 pasa aquí al sodio. El 2 pasaría al sodio. Y al oxígeno pasaría el 1 del sodio. El 1 no lo colocamos. Recuerden que cuando formulamos, si es un solo átomo, no ponemos ese número 1. Entonces la fórmula simplemente nos va a quedar Na2O, ¿sí? Na2O. Miremos el caso del magnesio, que está ahí pegadito al sodio. ¿Cuál es el número de oxidación del magnesio? A ver, los que tienen ahí su tabla, muy bien. +2 es el número de oxidación del magnesio. Y el oxígeno es -2. ¿Ok? En este caso, si intercambiamos, aquí nos quedaría 2 del oxígeno y aquí también el 2 del magnesio. Como son números pares, los simplificamos, ¿cierto? Mitad de 2, 1, mitad de 2, 1. Entonces, la fórmula simplemente va a ser MgO, ¿cierto? Simplemente MgO. ¿Por qué? Porque como son pares, los simplificamos. Cuando tenemos números pares, eso es lo que se hace, se simplifica. Miremos el caso del aluminio. Ya me habían dicho que era +3. El oxígeno es -2. Intercambiamos el 2 del oxígeno acá, el 3 del aluminio acá. Y listo. Eso es todo. Ahí nos quedó formulado el óxido de aluminio. Miremos qué pasa, por ejemplo, con el calcio. Dijimos que el calcio tenía dos números de oxidación que son +2 y, perdón, el carbono, no el calcio, sino el carbono. Dijimos que tenían dos números de oxidación que son +2 y +4. Es decir, que yo puedo formar un óxido con el carbono +2 y puedo formar otro óxido con el carbono +4. Por cada número de oxidación voy a formar un óxido. Entonces, con el carbono +2 me va a quedar aquí con el oxígeno -2. Entonces, 2 y 2. Simplificamos porque son pares y me va a quedar el monóxido de carbono. Y aquí en este caso, -2. Entonces, lo mismo, pasamos aquí el 2, pasamos aquí el 4. Si simplificamos, nos va a quedar mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. Y vamos a tener la fórmula del dióxido de carbono. ¿Listo? Esa es la forma como escribimos fórmulas de óxidos.
Miremos el caso del cloro, que también me lo mencionaron, me dijeron que el cloro tiene 4 números de oxidación, ¿cierto? Eso quiere decir que el cloro me puede formar 4 óxidos. Es 1, 3, 5 y 7. Siempre positivos porque el oxígeno es el negativo. Entonces aquí vamos a decir oxígeno -2, oxígeno -2, en todos los casos, oxígeno -2, y aquí también oxígeno -2. Intercambiamos. Entonces aquí voy a colocar el 2. Recuerden que el 1 no se coloca. Aquí entonces 2 y por este lado 3. Aquí 2 y por este lado 5. Y aquí 2 y por este lado 7. Bueno, entonces ahí tenemos los 4 óxidos que se puede formar con el cloro, teniendo en cuenta que tiene 4 números de oxidación. ¿Hasta aquí alguna pregunta o entendimos cómo se formulan los óxidos? Entonces, fíjense que es muy sencillo y intercambiamos las cargas. Si son pares, simplificamos. Si no, uno es par y el otro es impar, pues lo dejamos así. Pero si los valores son pares, entonces debemos simplificar. Tomamos el apunte de estos ejemplos y ya continuamos. Si hay preguntas, quedo pendiente, chicos. Bueno, listo. Entonces, ¿cómo nos quedaron los óxidos del cromo? Con cromo +2, ¿cómo nos queda el óxido? Pueden escribirlo en el chat o por el audio, como quieran. Ok, muy bien, Lina. Entonces, Lina nos dice que queda CRO, ¿sí? Porque aquí tenemos -2. Entonces, cruzamos. Como son pares, simplificamos. En ambos casos, mitad de 2, 1. Entonces, este nos va a quedar de esta manera. Ok, el siguiente. Muy bien, Tomás. Aquí -2. Dice Tomás que queda CrO2. Entonces, aquí efectivamente tenemos 2 y 4. Simplificamos. Mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. Entonces, nos va a quedar CrO2. Y el siguiente, muy bien, Lina, CrO3. Muy bien, Lisset González. Entonces, lo mismo, aquí nos queda 2, aquí nos queda 6. Simplificamos mitad de 2, 1, mitad de 6, 3. Y simplemente esta va a ser la fórmula. Ok, entonces recordemos que siempre que tenemos números pares, debemos simplificar para que nos quede de manera correcta el óxido del elemento. Listo, chicos. Entonces, espero que esta parte de formulación de óxidos nos haya quedado comprendida y ya vamos a pasar a mirar mm, la otra función química que son los hidróxidos. Entonces, primero vamos a ver las tres primeras, óxidos, hidróxidos y ácidos, en sus generalidades, en su formulación. Y luego sí vamos a pasar a hablar acerca de la nomenclatura. ¿Cómo es que le damos nombre a cada uno de estos óxidos, a los hidróxidos y a los ácidos? Listo. Entonces ya podemos cambiar de página o todavía estamos tomando apuntes. Listo. Pasamos entonces.
Ok, vamos ahora con los... Ay, no. Lo siento, chicos, pero ya no lo puedo volver, porque como lo escribimos ahí, ya quedó borrado. Pero bueno, número serie más 2 más 4 y más 6. Cuando les pregunte, contéstenme de una vez, porque no es que yo paso y ustedes no me contestan nada, pues yo asumo que ya terminaron. Entonces era cromo más 2 más 4 más 6. Ya ustedes vieron qué fue lo que hicimos. ¿Listo? Más 2 más 4 y más 6, que son los números de oxidación del cromo. Bueno, vamos ahora con los hidróxidos. Es la segunda función química inorgánica y básicamente, como lo mencionamos en el esquema inicial, los hidróxidos vienen de la reacción que tiene un óxido básico, es decir, de un metal con agua, ¿sí? Un óxido básico, es decir, de un metal con agua. En términos generales, voy a escribirles aquí abajo la reacción general, digámoslo así. Entonces tendríamos, recordemos que el óxido básico es metal con oxígeno, ¿cierto? Metal con oxígeno. Este metal con oxígeno va a reaccionar con agua, ¿cierto? Es una reacción entre el metal con agua. Y siempre como resultado vamos a tener el metal unido al grupo OH o al grupo hidroxilo. Metal unido al grupo OH. Esa es la reacción de los hidróxidos. La reacción general es eso, un óxido básico, es decir, un óxido formado por un metal y oxígeno que reacciona con agua y nos forma un hidróxido. ¿Sí? Y la formulación de de los hidróxidos, perdón, siempre es la misma, el metal y el grupo OH. No hay nada más, metal y grupo OH. Bueno, vamos a definir entonces los hidróxidos primero. Entonces ustedes allá colocan un título que diga hidróxidos. Así como lo colocamos el de óxidos, colocamos un título que diga hidróxidos. Y ya los vamos a definir. Ok, entonces, ¿qué son los hidróxidos? Son compuestos ternarios, es decir, están formados por tres elementos. Siempre serán compuestos ternarios, que se obtienen al reaccionar un metal o un óxido básico con agua, ¿sí? Y se caracterizan por el grupo funcional que tienen, que ya lo habíamos revisado, que es el grupo hidroxilo, que también se llama oxidrilo, pero generalmente se conoce más con el nombre de hidroxilo, que es el grupo OH, que tiene una carga de -1. Tiene una carga de -1. Se denominan también bases o álcalis. O sea, los hidróxidos también se llaman bases o también se les conoce con el nombre de álcalis, ¿sí? Por eso cuando uno dice que una sustancia es alcalina, nos referimos a eso, a que es básica, ¿sí? A que es básica. Y la fórmula general, como la acabábamos de ver, es óxido básico más agua produce hidróxido. Y lo voy a escribir también en, pues con la formulación general. Óxido básico, que es metal más oxígeno, más agua, H2O, nos produce el hidróxido. La fórmula general, metal y el grupo hidroxilo. ¿Sí? Esa es la fórmula general para los hidróxidos. ¿Ok? Tomamos el apunte de esta parte, no es necesario copiar la pregunta, simplemente acá, a partir de son compuestos ternarios.
Formular hidróxidos es muy sencillo. Se nos pasó. Ok. En este caso, para los hidróxidos, para la formulación de los hidróxidos, escribimos primero el nombre, el símbolo del metal, nuevamente teniendo presente que es el más electropositivo, y luego vamos a escribir el grupo hidroxilo. Hacemos lo mismo que hicimos con los óxidos, intercambiamos las valencias o los números de oxidación, teniendo en cuenta que el grupo hidroxilo completico siempre va a ser -1. O sea, aquí no tenemos aparte el oxígeno y aparte el hidrógeno, sino que el grupo completo va a ser -1. De tal manera que el metal siempre va a quedar como 1, ¿cierto? Siempre va a quedar como 1. Y la cantidad de grupos hidroxilo va a depender del número de oxidación del metal. Es decir, si el número de oxidación del metal es +1, pues tendremos un solo grupo hidroxilo. Si el número de oxidación del metal es +2, tendremos dos grupos hidroxilo. Si el número de oxidación del metal es +6, tendremos 6 grupos hidroxilo. Básicamente es eso. O sea, el número de oxidación que tenga el metal va a ser la cantidad de grupos hidroxilo que vayamos a tener. También, al igual que con los óxidos, por cada número de oxidación que tenga un elemento, se van a formar varios hidróxidos. Por cada número de oxidación que tenga un elemento, se van a formar varios hidróxidos, ¿sí? Según el número de oxidación con el que esté trabajando el metal. ¿Eso es claro? Ok, entonces tomamos el apunte y creería yo que por tiempo en la próxima clase haremos los ejemplos. Por ahora tomamos el apunte, por favor. Bueno, chicos, finalizó el tiempo de nuestra clase por el día de hoy. No se preocupen si no alcanzaron a terminar este apunte. El miércoles retomamos desde aquí para que puedan terminar de tomar el apunte. Mañana, como es festivo, pues no nos encontramos en clase, pero el día miércoles entonces avanzamos con el desarrollo de este tema. Bueno, que tengan excelente resto de día, que Dios los bendiga. Nos vemos el miércoles. Chao a todos.